Así que muy buenas noches, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con nosotras en el nombre de Jesús. Ya estamos en nuestra tercera semana. Wow, como vuela el tiempo cuando nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo las cosas del Señor, gloria a Dios. Y bueno, damos gracias a Dios por su misericordia que nos ha guardado toda esta semana para poder estar aquí. Y damos gracias a Él porque es quien se ha revelado en nuestras vidas, porque por nuestras fuerzas no podemos, gloria a Dios. Entonces, con Biblia en mano, con recursos en mano, traje algunas cositas que también la vamos a compartir hoy y vamos a empezar ya. Gloria a Jesús. Voy a proceder a compartir nuestro recurso visual de cada semana. Gloria a Dios. Me confirman si la pueden ver, que eso es muy importante. Aleluya, con que me ponga una que sí por el chat, con eso comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Perfecto. Entonces, de manera formal iniciamos nuestra tercera semana del estudio, ¿verdad? De los métodos de estudio bíblico de manera efectiva, creativa, como lo es su santa palabra, gloria a Dios. Y vamos a entrar en un versículo porque siempre vamos a ir a la fuente principal, gloria a Dios. Y dice su palabra en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que hemos visto ese versículo millares de veces, pero en este tiempo y en este contexto el Señor nos está diciendo que no podemos conformarnos a este siglo que procura que todo sea rápido, que todo sea superficial, que todo sea sin raíces, sino que ahora más que nunca tenemos que ir a su palabra porque es la única que nos va a transformar, es la única que va a renovar nuestro entendimiento y es la única por medio de la cual vamos a conocer y a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que no es otra que agradable y perfecta. Y siempre viene a mi mente cada vez que veo este versículo, aunque yo no la comprenda, aunque yo no entienda su voluntad en mi vida, siempre será agradable y perfecta, gloria a Dios. Pero para conocerla tenemos que ir a las escrituras y qué bueno que estamos aquí. Entonces, en el día de hoy vamos a ver 3 habilidades que tenemos que tomar en cuenta antes ya de entrar de lleno a los tipos de estudio. Ya a partir de la 4ª semana entramos de manera ya llena, pero es importante que tengamos esto previo para que pueda aumentar, ¿verdad? Y robustecer nuestro estudio. Gloria a Jesús. Pero antes de iniciar, siempre les digo a las chicas que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que no se queden calladas, que no tengan vergüenza, porque para eso estamos aquí. Y una de nuestras hermanas hizo una pregunta excelente y me decía, ¿y qué significa eso de contexto? Cuando tú hablas de que yo necesito conocer el contexto sobre el cual fue escrito ese libro, ¿a qué te refieres? Y yo, no se diga más, vamos a lo que vinimos. Entonces, posiblemente ustedes tendrán algún concepto de manera general de lo que implica el contexto histórico de la Biblia, pero en forma resumida responde, ¿verdad?, a estas preguntas, aunque también hay otras. Y son las siguientes: ¿qué circunstancias históricas se están dando en ese texto que yo estoy leyendo? ¿Quién fue el autor de ese libro? ¿Y por qué se escribió este libro? ¿Por qué yo estoy leyendo esto? ¿Por qué a Dios le interesó que este libro y que esta historia esté en las escrituras? Entonces, con eso en mente nos da un poquito de, ¿verdad? Un vistazo, pero aquí les tengo un poco más. Y es que eh, todo lo que tiene que ver con el contexto se divide en 2 partes muy importantes y que yo sé que a partir de ahora usted va a empezar a leer la Biblia diferente cuando usted conozca esto. Y existen 2 tipos de contexto: el contexto remoto. Remoto significa de atrás,
y el contexto inmediato, que significa ahora mismo en el momento en el que lo leo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y cuál es el contexto remoto? Me está preguntando, ¿cuál es el autor de este libro? Por ejemplo, del libro de Juan, ¿quién es el autor? ¿En qué año Juan escribió ese libro? ¿A quién él le dio el destinatario de ese libro? ¿A quién él le estaba mandando eso? ¿Bajo qué situación social, política, geográfica y de gobierno se estaba tomando en cuenta cuando él escribió ese libro? ¿Ok? ¿Y cuál fue el motivo por el cual él escribió ese libro? Entonces, todo eso me dice el contexto remoto. Cuando yo tengo esas respuestas, ya yo sé que no es lo mismo un libro escrito en el año 40 después de Cristo a un libro escrito en el año 70 después de Cristo. No es lo mismo. En el año 40 ya ellos tienen apenas 7 años que vieron a Cristo ascender a los cielos, pero ya en el año 70 tienen muchísimo más. O sea que el fervor por la palabra, por ponerles un ejemplo, no es el mismo. Entonces, ese año me ayuda a mí a entender que quién era que estaba, que si el César, que si Herodes, que si quién estaba en la parte del gobierno y todo eso, ¿ok? Sin embargo, la palabra también tiene un contexto inmediato y es que inmediatamente yo leí ese versículo, automáticamente Dios empezó a hablar a mi vida. Yo no necesariamente tuve que ir a ver por qué se escribió, en qué año, ni necesariamente saber quién es el autor en ese momento, pero ya esa sola palabra habló a mi vida. Aunque tengo que resaltar que no todos los versículos deben leerse en contexto inmediato. O sea, no es que yo lo leí y ya tal cual como lo leí, así lo asumo, porque hay muchas partes de la Biblia que son contextos, ¿verdad? Reales, pero hay otros que son simbologías, eh, que son parábolas, que son figuras, que son hipérboles, son otros temas esos. Entonces yo necesito manejar esta parte. Y les traje un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de Salmos 100, versículo 4, que es uno de los versículos que estamos viendo en nuestro estudio de Hebreos de los lunes, que está invitada. Nada más lo tienen que escribir y le dejamos saber. Y dice Salmo 110:4, perdón, en el nombre de Jesús, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si yo leo ese versículo en contexto inmediato, yo digo, wow, mi Señor cuando jura no se arrepiente. Si el Señor me juró algo, no se va a arrepentir. Wow, mira cómo le dio al Señor Jesucristo la potestad de ser sacerdote para siempre. Qué maravilloso es el Señor. Ese es el contexto inmediato, ¿verdad? Pero si yo me voy al contexto remoto, yo tengo que ver, bueno, ¿por qué ese verso está en este capítulo? ¿Bajo qué circunstancias se dijo eso? ¿Dónde aparece el tema de Melquisedec en la Biblia, en otros libros? Aparece en Hebreo. Aparece en Génesis. ¿Por qué lo vuelven a mencionar aquí? Porque es necesario que esté en los Salmos. Entonces ya eso es más remoto, es más profundo, es más de atrás. Tengo que ir atrás a buscar el origen. Cuando es remoto, cuando es inmediato, me llevo del texto lo que en el momento me está diciendo. Que nuestro Dios es un Dios fiel, que nuestro Dios jura y no se arrepiente, que nuestro Dios ha dado toda potestad y toda autoridad a Cristo y no hay nadie ni nada por encima de él. Entonces ya, eso es lo que yo me llevo en ese momento. Y con eso entonces, pues pretendemos contestar a la pregunta de esa hermana, que sé que posiblemente muchas de ustedes también tenían esa pregunta. Y ya cuando lean un texto, se van a dar cuenta que inmediatamente habla a sus vidas. Pero que ¿por qué estamos haciendo este estudio? Porque no solamente vamos a leer en contexto inmediato a partir de ahora, sino que vamos a profundizar, porque cuando conocemos lo de atrás, sabemos qué quiso decir Dios en ese momento y por qué le dio el mandato a ese autor de que hiciera ese libro. Y cuando yo entiendo cómo estaba todo anteriormente, tengo una visión más clara y más general. Y eso entonces
cuando habla mi vida, va a hablar de manera más completa que cuando yo solamente lo leo, como decíamos en entregas anteriores, abro la Biblia y donde salga que me hable. Claro que te va a hablar porque es la palabra de Dios, pero ya no estamos de abrir la Biblia donde sea. Ahora estamos a sentarnos y a escudriñar su palabra, porque ella es la que va a renovar nuestro entendimiento, en ella es que vamos a ver la voluntad de Dios, como veíamos en el texto anterior. Amén. Entonces, con eso dicho, vamos entonces a pasar a la siguiente, como ¿verdad? A dar inicio formal. Y ya saben que si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacérmela, porque vamos a tomar siempre este momentico para aclarar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Porque es importante que no nos vayamos con dudas a la semana siguiente. Entonces, hoy traemos 3 habilidades o 3 subherramientas, por así decirlo, que pudiéramos, ¿verdad? Tener como ahí aseguradas para todo lo que vamos a ver en el resto del curso, gloria a Dios. No sin antes, y voy a dejar un momento de compartir para enseñarle algunas cositas. Por ejemplo, tengo aquí estas hojas de colores, ¿verdad? Que son de distintos colores. Tengo, por ejemplo, estos resaltadores. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando con esto? Que ella lo haga con lo que tiene en casa, ¿ok? Ah, no, pero yo no tengo eso, Eva. ¿Qué yo puedo usar? Ah, mire, use crayolas. Crayolitas de los colores que uno suele comprarle a los niños, al sobrino, al hijo. Ah, no, pero esas son muy chiquitas para mí. No se preocupe. Tenga, compre de las grandes. Ah, pero yo no tengo eso. Bueno, pues mire, un lápiz, si no tiene de color, utilice un lápiz, pero la idea es que tengamos ciertos recursos para marcar y resaltar y vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Ok, entonces prosigo a compartir nuevamente la pantalla. Pues para continuar, Gloria a Dios. Entonces, lo primero que vamos a aprender aquí hoy es a marcar. Siempre yo les había dicho que alguien me dijo en una ocasión, usted no debe marcar su Biblia porque le está rayando la boca a Dios. Y eso me marcó, mis hermanas. Y yo no sé si ustedes han escuchado algunos comentarios parecidos a eso. Entonces, yo digo, bueno, si esa persona viera mi Biblia, me reprendería, porque si a eso vamos, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que el Señor se revela en nuestras vidas y nos enseña, ¿verdad? Lo que es correcto, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es marcar? Aquí yo les traje un ejemplo de una persona que ha marcado su Biblia. Y yo sé que muchas de las Biblias de ustedes tienen esta apariencia. Y posiblemente mucha gente dice, pero es que ustedes están locas. Y yo les respondería, loca por Cristo y su palabra, porque ¿qué nos impide que usemos todo esto? Gloria a Dios. Entonces, con eso ahí, agarrando esa imagen, fíjense que hasta por los lados le escribe, le pone papelitos de distintos colores, pero no es suficiente y usa varios marcadores, le escribe debajo, bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿en qué consiste marcar nuestra Biblia? La idea principal que hacemos con esto es que queremos dar énfasis a los pasajes importantes. Esto es un poco más profundo, pero cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente. La manera en la que yo aprendo no es la manera en la que tú aprendes. Y manejo esos conceptos porque, ¿verdad? Soy también maestra de profesión, entonces quiero compartirlo con ustedes. Por eso ustedes se dan cuenta que el que escribe aprende en ocasiones mejor que el que ve algo, pero hay otros que si no lo ven, no lo subrayan, no lo pintan, no lo recuerdan. Entonces es porque cada quien tiene su estilo de aprendizaje. Bien, entonces con esto de marcar, damos énfasis a esos pasajes importantes y ubicamos de forma más fácil esos versículos que hemos tomado en referencia a algún tema en específico. ¿De acuerdo? Y nos permite eficientizar una futura búsqueda, porque si le asignamos un color a cada cosa, inmediatamente abramos nuestra Biblia, aunque no nos digan en qué capítulo ni en qué versículo está, todo lo que yo vea de rosado, sé qué significa. Todo lo que vea de amarillo, sé qué significa. Bien, entonces, la idea es que se le designa un color, un código de color
para cada tema, ¿de acuerdo? Pero ya les dije, es con lo que tenemos en la casa. Si usted no tiene, marcadores, lo que tiene hoja de colores, dele. Si lo que tiene hoja en blanco con colores, pinte la hoja en blanco y la recorta en pedacitos y lo hace. O sea, que nada la limite, porque tampoco no es que vamos ahora a embarcarnos a comprar cosas. Con lo mismo que tenemos en casa lo podemos hacer para empezar, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo les traje un modelo, un ejemplo de algunos temas y cómo pudiéramos ubicarlo en nuestra Biblia de acuerdo al color. Por ejemplo, el rojo oscuro, la obra de Jesús. De hecho, hay Biblias que vienen con la palabra de Jesús en rojo. Ya eso usted no tiene que hacerla, ya vino hecha. Pero rojo claro, el amor y la fe. Morado, el reino de Dios, porque el morado implica realeza, implica, ¿verdad? Como utilizaban los sacerdotes y todo eso. Pero el amarillo es sobre los aspectos, ¿verdad? De los eventos futuros, la resurrección, la segunda venida, los eventos escatológicos. Y así nos vamos por cada uno de esos que ustedes están viendo. Uno, por ejemplo, el azul claro, que habla sobre las promesas, y el verde claro, la alabanza y la adoración. El negro, fíjense eso, el pecado, la maldad, el enemigo y todo eso. Y hay de hecho hasta un color para cualquier otra cosa que se nos haya escapado de aquí, pues ya usted la tenga en mente. Bien. Pero también ya hay Biblias que vienen con esos colores separados, porque hay algunas personas que me pueden decir, bueno, pero es que no me interesa marcarlo todo yo, sino que quiero que venga marcado, porque posiblemente su estilo de aprendizaje no es que ellos mismos sean los que tengan que marcar, y eso está muy bien. Entonces hay una Biblia que se llama Biblia Arcoíris, y ojo, hago este acápite aquí porque es muy importante. Porque algunos me han dicho, no, pero que como es la Biblia de arcoíris, tiene algo que ver con ideología de género. Y yo les dije, oiga, el arcoíris está descrito en la Biblia y el enemigo quiere copiar todo lo de Dios. Así que el arcoíris es promesa. Donde quiera que usted vea un arcoíris, usted debe de saber y debe de mantener y preservar que el arcoíris es una señal de promesa, no es una señal de ideología. Que ellos lo estén copiando y lo estén utilizando para otras cosas fuera del contexto, son sus asuntos. Usted y yo le damos el carácter y la propiedad que tiene realmente el arcoíris. El arcoíris es una promesa descrita en Génesis, donde Dios dijo que no iba nunca más a raer de la tierra con diluvio. Y cada vez que usted y yo vemos un arcoíris en el cielo, eso es el Señor recordándonos esa promesa. Entonces, ¿cómo yo me voy a cohibir de usar y de hablar eso? Porque otras personas lo están distorsionando. Lo siento, que lo dejen de usar los demás, porque yo lo estoy usando con un contexto bíblico. Así que si alguien le hace la pregunta, anote ahí y diga, arcoíris es promesa, no ideología. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Entonces, esta Biblia, tomando en referencia ese destello de colores que hay en las escrituras en Génesis, pues entonces le asigna un color a cada cosa y ya viene dibujada. Y eso para los que les interesa solo verlo, pero no les interesa marcarla. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente, y eso es importante resaltar, se marca con colores, se marca con líneas. Usted puede tener 3 lapiceros, uno azul, uno negro y uno rojo, e igual lo puede hacer. Se marca con símbolo, a esto usted le pone corazoncito, a esto le pone una estrellita, a ese le pone un signo de menos porque es negativo, al otro le pone un signo de más, y muchos los símbolos que usted quiera. Bien, una cruz para todo lo que tenga que ver con Cristo y así. También se marca por referencias. ¿Recuerdan la concordancia bíblica que vimos la semana pasada? Pues esa concordancia nos da referencias. Y esos códigos de referencia que nos da lo podemos poner en la palabra y eso también está siendo marcado así. Y con notas, que son esos post-it, esas pegatinas que ustedes ven, que ahí ustedes ponen, wow, bendito sea Dios, o lo que usted quiera, porque mire, la Biblia es suya, que se la dio Dios. Así que
todo lo que pueda hacer con notas también lo puede hacer. O sea, no hay que circunscribirse solo a colores, aunque los colores han sido la forma en la que los expertos han demostrado que tienen mejor alcance a futuro. Tú recuerdas más algo cuando tú utilizas un color en específico que cuando utilizas uno de los otros, porque aunque los otros no son malos, pero no son tan completos como con colores, ¿ok? Entonces, miren aquí, yo quiero que ustedes me digan cuáles son los tipos, ¿verdad?, de marcaje que ha utilizado la persona dueña de esta Biblia. Esa persona ha utilizado líneas, ha utilizado notas, ha utilizado referencias, ¿ok? Ha utilizado colores. Gloria a Dios, ha utilizado incluso hasta separadores, porque esa Biblia es de esa persona y hace lo que tenga que hacer, porque la palabra, eso es escudriñar la palabra, ¿de acuerdo? Por eso es que una cosa es leerla y otra cosa es detenernos. Cuando nos detenemos, miren, pudiéramos hasta pasar un mes completo en 2 páginas. Miren, sin mentirle. Y cuidado, cuando eso que usted está leyendo la lleva o al Antiguo Testamento o la lleva a otro lugar, que ahí usted entonces se pasa, mire, y usted solo empezó con un versículo, porque por eso es que no podemos hacer el estudio bíblico rápido. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo, porque es que Dios se sentó, él se vertió en la palabra y por eso nosotros tenemos que profundizar para encontrar lo que a simple vista no se ve. Gloria a Dios. Entonces, las escrituras, y esto es como lo que quiero que no se les olvide, lo que quise traerles para que lo sepan, es que las escrituras son nuestro refugio. Cuando estamos en situaciones difíciles, vamos y nos refugiamos en la palabra. Pero cuando no estamos pasando procesos, son nuestro campo de entrenamiento. Ella nos entrena para lo que ha de venir, ¿ok? Nos entrena en prevención también. Así que tenemos que ir a ella con seguridad, con confianza y con libertad. ¿Qué es eso? Que no me raye, que no me ponga, que no me quite. Esa es mi palabra que me la ha dado Dios. Me ha permitido que a través de la historia se preserve su palabra. Ahora yo puedo ir a una tienda y comprar una y yo puedo hacer todo lo que tenga que hacer para que no se me olviden sus mandamientos, para poder hacer su voluntad. ¿Ok? Y que con eso, a través de ese proceso, pues yo poder hacer la vida viva en mi vida. Gloria a Dios. Así que nosotros no rayamos la Biblia y esto me surgió así se los traje. No rayamos la Biblia, ponemos a raya el pecado. ¿Ok? Cuando marcamos nuestra Biblia y conocemos y sabemos, hasta con eso le podemos responder al enemigo, porque ya tenemos las armas para responderle, ¿de acuerdo? Y no rayamos, lo que hacemos es que marcamos nuestra Biblia para que ella nos marque entonces a nosotras y sea el instrumento por excelencia en nuestro proceso de transformación. Dios nos ha entregado el Espíritu Santo de Dios para que nos revele y nos dé entendimiento, pero también nos ha dado este instrumento, este manual extraordinario, porque de nada nos vale que tengamos un Espíritu Santo que va a trabajar en nosotras si nosotras no consumimos lo que tenemos que consumir para que ese proceso de transformación inicie en nosotras. Entonces, ahí está ese equipo. Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, la palabra y yo. Entonces ahí se arma un asunto extraordinario. Gloria a Dios. Entonces, el segundo punto, ya después que veo cómo se pudiera marcar, de hecho el manual tiene otra forma de marcaje, dice otros colores. El tema de los colores es una propuesta. Usted si el amarillo que era de Cristo lo quiere usar del Espíritu Santo, úselo para el Espíritu Santo, porque ese es su amarillo, o sea, ese es su color y esa es su forma de usted estudiar. Nadie la puede tampoco encasillar, no, que si no es rojo para la sangre, no es. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo punto es esbozar. Vamos a ver qué tiene que ver eso. ¿En qué consiste esbozar nuestra Biblia? Y es que ya aquí no solamente yo me detengo a marcar con colores o con líneas, sino que ahora yo hago un resumen de lo que yo leí para si yo lo necesito utilizar en un futuro, ya sea para otro estudio que se asemeja a ese, que sigue después de ese,
O si yo, bueno, tengo que predicar algo, tengo que dar alguna enseñanza, yo primero esbozo esa porción bíblica para entonces entregarla a los demás de una manera detallada y que entre, bueno, de manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, el esbozar también tiene que ver con un tema en específico, un tema seleccionado. No esbozamos toda la Biblia, sino que nos detenemos es para esbozar ese aspecto que queremos trabajar o estudiar en ese momento. Y el tema que yo voy a hablar o que yo voy a resumir va a ser mi título. Bueno, yo quiero esbozar el tema del perdón. ¿Qué dice Romanos en el perdón, por ejemplo? Entonces, mi tema va a ser el perdón porque es mi título. Y luego entonces eso me va a dar las pautas de que yo voy a continuar dictando más abajo. Así que hay muchísimas maneras de esbozar. Yo les traje solo una. Y para que sea más fácil, utilicé el versículo que vimos al principio, es el que vamos a tomar de ejemplo, ¿ok? Para que ustedes los vean más acabados. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo con números, lo vamos a ver más adelante, yo pongo arriba el texto bíblico que quiero esbozar. Bien, ahí está, Romanos 12, 1 y 2. Y luego entonces esbozo el tema, en este caso el ejemplo toma la voluntad de Dios. Yo empiezo a usar, aquí les muestro números romanos y debajo de cada número romano, entonces voy especificando una perspectiva de eso que estoy buscando. Por ejemplo, para yo poder descubrir la voluntad de Dios, yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, según el primer versículo. No puedo conformarme a este mundo. Ese sería el acápite 2. Y debo de saber que el yo realizar esos pasos que me dice, entonces me van a ayudar a experimentar y a descubrir la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de esos dentro de sí mismo tiene otros aspectos. ¿Cómo yo puedo presentar mi cuerpo santo y aceptable hacia Dios? Lo dice el versículo. Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos. Y más abajo dice, renovando nuestra mente, porque ¿cómo nos vamos a renovar? ¿Cómo vamos a transformarnos? Renovando nuestra mente. Por nuestra fuerza, imposible, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo voy a un sitio a explicar esto, por ejemplo, o usted, no hay que escribir todo lo que yo voy a decir. Mire, todo lo que yo acabo de decirle no está escrito ahí. Solo tomé títulos y subtítulos y ya yo voy entendiendo cuál es la idea central que yo quiero llevar. Ok, entonces eso es lo que nos permite esbozar, resumir acerca de un tema en específico que yo quiero presentar o enseñar a los demás. Bien, vamos a ver algo de eso ahorita, no se preocupen. Aquí, alguna me puede preguntar, ¿y cómo yo sé cuáles son los números en romano y todo aquello? Bueno, pues yo les puse los primeros 20. ¿Por qué el número romano? Porque el número romano viene siendo el acápite más general y los números 1, 2, 3 van a ser lo que van debajo de cada acápite. Pero si usted no lo quiere hacer así, lo quiere hacer con número 1, 2, 3 y luego que se vayan desarrollando con A, B, C, D, que es lo que usted conoce, también lo puede hacer. ¿Ok? Yo les traje hasta el 20 porque ya después de no necesitamos más. De hecho, son demasiados. Pero lo quise traer para complementar el tema que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y entonces, por último, pero no menos importante, después que yo marco y posiblemente esbozo, entonces quiero traer un componente más visual a mi estudio, entonces hago gráficos. Si usted, por ejemplo, va a PowerPoint, que es una aplicación para hacer gráficos, y usted le da la opción, usted se va a dar cuenta que hay gráficos circulares, gráficos cuadrados, gráficos de línea, gráficos de mapas conceptuales, hay muchísimas formas. Todo va a depender de qué usted necesite según su estudio. Y este es un tema muy importante porque los métodos que vamos a ver en lo adelante traen consigo gráficos para yo poder mostrarles dónde va a ir cada información. ¿De acuerdo?
Si a usted de lo que no le gusta hacer gráficos, no hay ningún problema. Le vamos a enseñar dos formas para las que, ¿verdad?, lo quieren hacer muy elaborado, porque así es que entienden que pueden estudiar mejor, y otro más sencillo para las que entienden que con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste hacer gráficos en nuestra Biblia? O sea, gráficos partiendo de la palabra de Dios. Vamos a visualizar, porque es algo visual, eso que hemos ya estudiado, nos va a resumir de forma breve lo que hemos aprendido de ese estudio. Y entonces este tema nos va a ayudar a ver todos los demás métodos que vamos a ver a lo largo de lo que resta de nuestro curso. Entonces, es bueno que desde ahora lo vayamos viendo, ¿de acuerdo? Y aquí le traje, por ejemplo, unos ejemplos. Estos son cuadros verticales, ¿ok? De arriba hacia abajo. Miren, por ejemplo, hay uno que es del libro de Filipenses y hay otro que no dice de qué libro, sino que usted misma lo va poniendo. Y en el de Filipenses, por ejemplo, dice los 4 capítulos abajo y qué subtema usted no se quiere olvidar que trató en cada capítulo. ¿Ya? Ahí está. En el otro, el nombre del libro y el título para este gráfico. Usted le quiere poner el gráfico La Redención de Dios, por ejemplo. ¿Y cuáles son los capítulos que usted vio? Yo lo vi del 1 al 6 y eso tiene que ver en el libro de Hebreos, por ejemplo. Entonces, cómo la redención de Dios se manifiesta en esos 6 primeros capítulos. Y ahí yo lo voy enlistando. Fíjense que es lo mismo que yo ponga por escrito, la redención, el sacrificio perfecto, lo que sea, pero esto es ya más visual. Inmediatamente yo le estoy diciendo eso, si usted está viendo estos recuadros, usted como que está organizando la información de una mejor manera. Ahora bien, hay otros que no son tan elaborados, no tienen tantas columnas ni tantas filas, pero igual hacen su trabajo. Por ejemplo, en la parte de arriba es un ejemplo de un estudio por palabra. Vamos a buscar qué dice la palabra sobre libertinaje. Y empezamos entonces a escribir, no hay que hacer recuadro para eso, que habla del libertinaje y dónde lo dice. Y ese número que ustedes ven que es 766, ese es el número en la concordancia bíblica, que si usted quiere buscar algo más, usted va a ese número en la concordancia bíblica, ¿ok? Pero bueno, tampoco lo quiero tan así, por lo menos que tenga aunque sea un cuadrito cada uno, no hay problema. El de abajo, los milagros en el libro de Lucas. Y tienen los titulitos, el milagro, en qué esfera fue ese milagro, en qué ocasión ocurrió ese milagro, cuáles eran las personas que estaban involucradas, qué método usó Jesús para hacer ese milagro, cuáles fueron los resultados de ese milagro y cuáles fueron las reacciones de la gente que estaba alrededor de Jesús cuando ocurrió el milagro. Ahí le hablan uno, pero no le dicen en qué versículo, sino que porque es a modo de ejemplo. Pero si usted quiere ver entonces, bueno, ahora yo quiero hacer un estudio de los milagros. Usted lo va a ir poniendo uno debajo de otro y cuando usted tenga el vistazo general, va a ser más fácil tomar esa información resumida que usted previamente estudió. ¿De acuerdo? Entonces eso es bueno que lo tengamos en mente porque la idea no es que nos compliquemos, sino que la idea es que de todo lo que vamos a ver en este curso, usted elija el método o los métodos que mejor le aporte a su estudio bíblico. ¿De acuerdo? Así que ahora, cuando finalicemos esta grabación, vamos a hacer una práctica grupal. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos, de acuerdo a lo aprendido, vamos a ver Juan capítulo 1, del verso 1 al 5, y vamos a marcar esas palabras que nos llaman la atención. Vamos a esbozar, vamos a resumir esos primeros 5 versículos. Si alguien me dijera de qué tratan, que yo le pudiera responder. Y entonces vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, los que están también, pues, viendo esta parte de la grabación, les animamos a que también lo hagan, porque ya a partir de ahora entramos de lleno con Biblia abierta, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer. No sin antes retomar el versículo que empezamos para decirles, recordarles, hacerles recordatorio de que no vamos a poder
transformar nuestras vidas si no vamos a la palabra. Y de que no podemos conformarnos a este siglo. Mis hermanas, este siglo está muy difícil, donde a lo que es bueno le llaman malo, le llaman obsoleto, y lo que es malo le están llamando bueno. Están cualquierizando la palabra de Dios para poner otros textos por encima en términos de autoridad. Entonces, por eso es que más que nunca la generación de esta generación necesitamos artillarnos, armarnos con la palabra de Dios. Porque la guerra, una de las guerras que más vamos a tener, aparte del espiritual, es guerra de doctrina. La sana doctrina se va a ver envuelta en muchas cosas que se asemejan a ella, pero que no son como ella. Y entonces, para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en nuestra vida, no hay otra forma que no sea yendo a la palabra. ¿De acuerdo? Así que ya a partir de la próxima semana vamos a ver los primeros 3 tipos de estudio. Bien, ya ahí entonces con todo lo que hemos visto hasta esta semana, lo llevamos con nosotras y nos remontamos al segundo propósito de este curso. Gloria a Dios. Así que ahora es el tiempo de preguntas, es el tiempo de nuestra práctica. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5, y cualquier pregunta escriban en los comentarios, mándenlo al correo, porque siempre vamos a tomar un momento para aclarar toda duda. Dios no es un Dios de duda, Dios es un Dios de orden, de claridad, de nitidez, y Él mismo así lo revela en su palabra. Así que hasta aquí, ¿verdad? Nuestra parte, gloria a Dios, no será hasta la próxima que vamos a continuar porque no lo podemos dar todo junto. Y que el Señor sea ministrando a nuestra vida todo lo que hemos aprendido, porque si bien es cierto que son aspectos técnicos, pero van a ser para el beneficio nuestro del estudio de su palabra. Entonces, que nos quite el miedo, que nos dé la osadía y que empecemos, porque cuando empezamos, entonces ya dimos el paso más importante. Así que hasta la próxima. Una entrega por aquí. Bendiciones y paz. Gloria a Dios.